ni que pobremente por ahí va él cantando amor. Y lo alegre de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de Dios. Hemos llegado al quinto domingo de Cuaresma. El evangelista San Juan nos vuelve a colocar en el contexto del Templo de Jerusalén. Recordemos que el Templo de Jerusalén recibía cada año aproximadamente entre 100 y 120 mil peregrinos. Los judíos que estaban fuera de la ciudad iban a celebrar la fiesta de la Pascua. Pero resulta que también otros pueblos vecinos, aunque no pertenecían al pueblo judío, comenzaron a tener cierta simpatía por la religión judía y también participaban de estas fiestas pascuales. Había algunos griegos de los que subían a adorar en la fiesta. Estos se dirigieron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le rogaron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Aquí vemos que algunos de los pueblos vecinos que simpatizaban un poco con la religión judía eran los griegos. Por eso algunos griegos subieron a Jerusalén. ¿Por qué se nos dice que subieron? En primer lugar, por un sentido geográfico. Jerusalén queda a una altura no tan grande, pero considerado con otras regiones de la zona, está elevado. Jerusalén está más o menos a 900 metros sobre el nivel del mar. Pero si tú miras a Jericó y el Mar Muerto, están a 400 metros bajo el nivel del mar. Por eso siempre se habla de subir a Jerusalén. Pero cuando el evangelista San Juan habla de subir, no se trata solamente de un sentido geográfico, sino un sentido simbólico. Siempre para acercarnos a Dios tenemos que subir. ¿Para qué subieron estos griegos? Para adorar en la fiesta. No fueron por el sentido comercial, como veíamos hace 2 semanas. Estos fueron con buena intención. Fueron a adorar al Señor. Ahora bien, ellos recuerden que el templo era una explanada grande y en el centro estaba lo que se llamaba el santuario, la presencia de Dios. Que ellos podían entrar hasta cierto lugar. Como ellos no pertenecían al pueblo de Israel, porque recordemos que ellos tenían la concepción de que Dios había liberado a su pueblo, ellos eran los escogidos, los demás eran paganos, los demás no pertenecían a esa predilección de Dios según su mentalidad. Entonces ellos no podían, los extranjeros no podían entrar más allá de cierto espacio que tenían en el templo. Estos griegos llegan y se encuentran allí con el propósito de ofrendar un sacrificio. Ellos no pueden entrar, ellos no pueden pasar, pero ellos descubren que entre los que están allí, uno de los discípulos de Cristo lleva el nombre de su propio país. Es como cuando uno va a un lugar en el extranjero o en cualquier parte y uno busca siempre, algunos le colocan aquí el nombre y uno busca ver un nombre que se le haga a uno familiar. Pues ellos vieron que allí entre ellos, entre los discípulos de Jesús, había uno que se llamaba Felipe. Y el Evangelio nos dice que Felipe era de Betsaida de Galilea. Betsaida de Galilea queda al norte y prácticamente es una región fronteriza. Y estas regiones de frontera, generalmente por el comercio, siempre hablan más de un idioma. De modo que ellos pensaron acercarse a Felipe y realmente Felipe les entendió. Ellos eran griegos, Felipe más o menos entendía un poco el griego y le plantean lo que ellos desean. Queremos ver a Jesús. Es importante esta expresión, queremos ver a Jesús. Ellos iban a adorar en el santuario, pero fíjense que cambiaron de idea ahora. Ahora quieren ver a Jesús. Es el propósito que tendríamos cada cristiano, el deseo de ver a Jesús. Pero no es un simple ver, no verlo pasar, no verlo de lejos, tener un contacto personal con Jesús. Es la oración que deberíamos de hacer siempre nosotros. Queremos ver a Jesús, tener un contacto más cercano, un contacto personal íntimo con el Señor. Felipe no sabe cómo interactuar con un grupo de extranjeros que simpatizan con la religión judía, pero que no son judíos. Como Felipe no sabe cómo interactuar con ellos, Felipe va y habla con otro de sus paisanos. ¿Con quién? Con Andrés. Porque Andrés también es de Betsaida de Galilea. Y los dos fueron entonces hablar con Jesús. Veamos qué responde Jesús. Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Glorificado.
Para nosotros la palabra gloria significa triunfo. Cuando una persona logra algo, la gente dice que hay que honrarlo, hay que festejarlo, hay que celebrarlo, hay que aplaudirlo. Es la gloria. En el sentido bíblico, la glorificación es la manifestación de Dios. Cada vez que encuentre la palabra glorificado, entienda manifestado. Por eso dice Cristo aquí, ha llegado la hora en que sea glorificado, en que sea manifestado el Hijo del Hombre. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta el Hijo del Hombre? Recordemos el diálogo de la semana pasada entre Jesús y Nicodemo. Dios se vale de un instrumento de muerte, la serpiente, para dar vida. Todo aquel que era mordido por la serpiente miraba a la serpiente de bronce y se curaba. No es un arte mágico llegar, mirar y quedé curado. No, es llegar, mirar y convencerse de que Dios a través de ese instrumento de muerte puede concederte la vida. Estar convencido, creer en el poder de Dios a través de ese instrumento de muerte. De igual forma, ahora, a través de un instrumento de muerte, Dios ha escogido otro instrumento de muerte. ¿Cuál? La crucifixión. De tal manera que si nosotros miramos al crucificado, nos convencemos, lo aceptamos su propuesta de vida, tendremos vida eterna. ¿Y cuál es la propuesta de vida del crucificado? Vivir para amar, estar siempre al servicio de los demás. En la crucifixión se manifiesta, se glorifica, se manifiesta el amor de Dios por la humanidad. Tanto, lo dice San Juan, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Ahora, allí se manifiesta el amor de Dios a la humanidad, dando a su Hijo. Pero también se manifiesta el amor de Jesús hacia el Padre, porque obedece inclusive a la muerte y una muerte de cruz. Pero también el amor de Jesús hacia la humanidad. ¿Por qué? Porque murió por la humanidad. Continúa la Biblia diciendo, en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. La cultura griega, a través de sus grandes obras literarias, había creado un mito de personajes excepcionales, es más, inmortales. Por ejemplo, Zeus, Apolo, Poseidón, Artemis. Pues bien, Jesucristo no quiere aparecer como un héroe, como un inmortal, sino usa la alegoría del grano de trigo. Muere. Y muere para dar fruto. Y continúa diciendo, el que ama su vida la pierde, y el que odia su vida en este mundo la guardará para una vida eterna. La vida tiene sentido en la medida en que tú sirves a los demás. La propuesta de amor que Cristo nos hace desde la cruz es precisamente esa, dar la vida, y la da voluntariamente, la donó por amor a la humanidad. Nosotros como cristianos estamos llamados a donar la vida. Ahora bien, la gente quiere disfrutar la vida, la gente quiere gozar la vida. Si le preguntamos al mundo cómo vivir, dice, hay que vivir la vida, hay que disfrutarla, la vida es una sola. Cristo nos dice, no, ¿quieres retener la vida? Dónela. Sé útil, póngala al servicio de los más necesitados. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Pero aquí la palabra que se introduce es del siervo. En la Biblia, la palabra siervo es el título más grande que se le puede dar a un ser humano. Por ejemplo, Moisés. Moisés es el siervo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que está en completa disponibilidad para el plan de Dios. Pablo, el apóstol San Pablo, él se considera siervo del Señor. La única mujer presentada como sierva del Señor, sin duda, es la Virgen María. Y si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Cristo quiere que tú estés donde Él está. ¿Y dónde está Cristo? En el pobre, en el enfermo, en el marginado, en tantos denigrados por la sociedad. Él quiere que tú como siervo estés allí donando la vida, colocando su vida al servicio de los más necesitados. Y mi Padre lo honrará. ¿Qué quiere decir esto? Y mi Padre lo honrará. Mi Padre lo amará. Y no hay cosa más bella que sentirse amado por Dios. ¿Quieres sentirse amado por Dios? Pon tu vida al servicio de los demás.